análisis de las últimas 3 oraciones y esta es la de la selectividad de julio de 2017, donde dice: los valores que adornan las relaciones entre hombres y mujeres continúan siendo perversos y tienden a empeorar con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento. Como siempre, vamos a buscar los verbos, los valores que adornan, un verbo, las relaciones entre hombres y mujeres continúan siendo. A ver, continuar expresa repetición de una acción, o sea, continuidad de la acción. Entonces, aquí continuar más verbo en gerundio es una perífrasis verbal aspectual. Luego dice perversos, ¿vale? Y tienden a empeorar. En este caso nos encontramos ante una perífrasis, sería aspectual o temporal, que lo mismo no es. Entonces, ahí expresa posibilidad. Vamos a ver si el verbo ha perdido su significado o no. Tienden a empeorar, tiende a eso. No, es el verbo no ha perdido su significado. El verbo tender, que se inclina hacia algo, tiene una inclinación hacia algo, no ha perdido su significado, ¿no? Por lo tanto, no nos encontramos ante una perífrasis verbal. Aquí tenemos el verbo empeorar con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento. Bueno, pues entonces tenemos 4 verbos, por lo tanto vamos a tener 4 predicados. Bien, ahora vamos a ver cómo está hecha la oración. Para eso vamos a buscar los nexos. Dice: los valores que adornan las relaciones entre hombres y mujeres, aunque esté ahí, no, simplemente está ahí para unir hombres y mujeres, continúan siendo perversos, y está ahí sí que está uniendo las dos proposiciones, y tienden a empeorar con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento. Alguien me podría decir, pero esa que hay ahí en empeorar no es un nexo, no, eso es una preposición, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Dice, esta nos recuerda un poco a la que hemos visto antes, en la que yo decía, vamos a probar a ver si le podemos poner el qué. Vamos a hacerlo. Los valores que adornan las relaciones entre hombres y mujeres continúan siendo perversos y que tienden a empeorar, no. Con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Los valores modernos, vamos a poner por ejemplo, los valores los cuales adornan, porque los valores esos no, ¿vale? Continúan siendo perversos. Modernos equivale a que adornan las relaciones entre hombres y mujeres. Continúan siendo perversos y tienden a eso. Por lo tanto, ¿cómo está esta oración? Es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Pues lo marcamos hasta aquí, todo. Es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Y esa oración compuesta, coordinada, copulativa tiene como nexo y. Pues lo ponemos. Ahora, se divide en dos proposiciones. La proposición 1, que es esta que tenemos aquí, y la proposición 2, que es esta que tenemos aquí. En la proposición 1 hemos adelantado, los valores modernos continúan siendo perversos. ¿Cuál es el verbo? Que no está subordinado. Continúan siendo. Pues como ese es el verbo, hay que buscar su sujeto. Los valores modernos. Pues los valores modernos es el sintagma nominal sujeto. Y todo lo demás, sintagma verbal, predicado. ¿Qué tipo de predicado es? El verbo es continúan siendo, es una perífrasis. Y en las perífrasis verbales el verbo importante siempre es el segundo. Por lo tanto, predicado nominal porque es el verbo ser. Y perversos es un sintagma adjetival con función de atributo. Vale, nos pasamos al sujeto. Los es determinante, valores núcleo, y los valores modernos es una proposición subordinada de relativo con función de complemento del nombre. Fijaos que la he metido, esa proposición subordinada de relativo, la he metido dentro de un sintagma nominal y hace referencia a ese núcleo. Porque, ¿cuál es el antecedente de qué? Valores. Unos valores o los valores adornan las relaciones entre hombres y mujeres. Voy a analizar eso. Entonces, los valores, el nexo, ¿vale? Como es adjetiva o de relativo, tiene función sintáctica. Pues es el sintagma nominal sujeto núcleo. ¿Por qué nominal? Porque es un pronombre relativo. Adornan las relaciones entre hombres y mujeres.
sintagma verbal, predicado verbal. Adornan es el núcleo, las relaciones entre hombres y mujeres las adornan. Sintagma nominal, complemento directo. Las es determinante, relaciones es núcleo, entre hombres y mujeres, sintagma preposicional, complemento del nombre. Entre, enlace, hombres y mujeres, sintagma nominal, término. Hombres, núcleo, y nexo, mujeres, núcleo. Vale, ya tengo analizado eso. Permitidme que cambie el color, el color... No, lo he cambiado ya, vale. Es que así para luego colgarlas no me lío. No es por nada de otro mundo que ponga tanto color. Bueno, ya tenemos la proposición 1, vamos a la preposición 2. Tienden a eso. Entonces, tienden a eso, aquí voy a encontrar una proposición subordinada sustantiva. Entonces, todo es predicado, sintagma verbal, predicado verbal, porque es el verbo tender. ¿Y cuál es el sujeto? Pues los valores otra vez. Sujeto omitido, ellos o los valores. Voy a poner los valores. Porque no, los valores modernos continúan siendo perversos y los valores tienden a eso, sí, tienden a empeorar. Vale, ahora, tender a. Cuando se tiende a algo. ¿Qué tipo de complemento tenemos aquí? Un sintagma preposicional, complemento de régimen, donde a es el enlace y eso es la proposición subordinada sustantiva con función de término. Entonces tengo empeorar con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento. Eso es el sintagma verbal, predicado verbal, sujeto... No, sería como antes hemos puesto, por ejemplo, no personal, porque es un infinitivo. Empeorar es el núcleo. Y ahora, ¿qué función podemos darle con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento? Aquí tendríamos varias posibilidades. Una de ellas podría ser con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento, como pues sintagma preposicional, complemento circunstancial, de modo, ¿vale? Eso estaría bien. También podría ser, ¿por qué? Por la juventud educada en la violencia y en el aislamiento. Podría ser un sintagma preposicional, complemento circunstancial de causa. Yo daría los dos como buenos. Entonces, el con es el enlace, una juventud educada en la violencia y en el aislamiento sería el sintagma nominal término. Una funciona como determinante, juventud, núcleo, y educada en la violencia y en el aislamiento, ¿vale? Porque en la violencia se refiere a educada y en el aislamiento igual. Entonces es sintagma adjetival, complemento del nombre. Educada es el núcleo. Y ahora, en la violencia y en el aislamiento, lo voy a hacer así grande porque no me va a caber, en la violencia y en el aislamiento sería un sintagma preposicional, son dos sintagmas, pero bueno, lo puedo poner junto, complemento del adjetivo educada, donde ahora ya sí que puedo poner aquí el nexo, puedo poner que es en enlace la violencia, sintagma nominal término, en enlace el aislamiento, sintagma nominal término. El nexo puede aparecer por cualquier parte, ¿eh? La determinante, violencia, sintagma nominal término, si queréis poner núcleo lo podéis poner, y aquí igual, el determinante, aislamiento, sintagma nominal, perdón, no, me he confundido. Violencia, término, el determinante, aislamiento, núcleo, y ya está, ¿vale? Ahora ya que tenemos hecho eso, vamos a ver cómo hemos hecho la oración. Era una oración compuesta coordinada. Como es coordinada, solo pongo una raya de un color para escribir. Ahora, la P1 la tenemos aquí, hasta aquí, y este era su sujeto y este era su predicado. Y la P2 era esta de aquí con un sujeto omitido. Luego, dentro de la P1 nos ha aparecido una proposición subordinada de relativo con su sujeto y su predicado. Y dentro de la P2 nos ha aparecido una proposición subordinada sustantiva no personal, ¿vale? Pues ahora, entonces, vamos a escribir esas oraciones que tenemos ahí, las que tienen dos rayas.
Entonces, la primera es, como es coordinada, una raya solo. Oración compuesta, coordinada, copulativa. Voy a poner copulativa para que vean que se quede siempre bien claro que sabemos que es copulativa. Ahora, dentro de la P1. ¿La P1 cómo era? Era la azul esa que hay ahí. Pues era, mira, un momento. Esta es la compuesta coordinada copulativa. Ahora voy a hacer la P1. Vale. ¿Cómo era la P1? La P1 era compuesta subordinada, era personal porque tenía un sujeto, era atributiva, era intransitiva, activa y enunciativa. Y dentro de ella, ¿qué era lo que había salido? Había salido otra oración. ¿Cómo es esa oración? Era una proposición subordinada de relativo. Pues proposición subordinada de relativo, conjunción complemento del nombre, era simple, luego teníamos que era personal, era predicativa porque el verbo era adornar, era transitiva, activa y enunciativa. Vale. Ahora continuamos. ¿Cómo era la P2? ¿Cómo era la P2? La P2 le hemos puesto de color verde. Pues la P2 era compuesta, subordinada, era personal porque tenía sujeto, era predicativa porque era el verbo tender, era intransitiva porque no tenía complemento directo y era activa. Y la modalidad era enunciativa. Y dentro de ella, ¿qué es lo que había aparecido? Una proposición subordinada sustantiva. ¿Cómo es la proposición subordinada sustantiva? Era una proposición subordinada sustantiva con función de término, era simple, era no personal, verbo era empeorar, era predicativa, tenía complemento directo, no me acuerdo. Empeorar, no, era intransitiva, activa y enunciativa. Pues ya está. Aquí tenemos ya el análisis de esta oración y ya nos quedan dos más para terminar con todas las oraciones. Un saludo y espero que las vayáis entendiendo.